Ok, Ya, perfecto. doctor. Ya, listo. Cecita, ya empezamos. Bueno, a ver lo último y arrancamos. Maravilloso. Bueno, buenos días a todas y a todos. Veo de forma especial a muchos profesores. Nos alegra muchísimo esta primera reunión, aunque vamos a estar en redes sociales, pues lo hacemos un poco más íntimo, más para profesores de la facultad, para estudiantes. Sin embargo, bienvenidos todos quienes nos estén oyendo y quienes nos vayan a ver en el futuro. Como todo programa de formación profesional, nosotros estamos atentos a revisar y evaluar la pertinencia de los contenidos, de las secuencias, de los aspectos que se van a incorporar o no en ese proceso de formación profesional. La contaduría pública ha tenido una tradición de muchos cambios, de constantes cambios al estar tan alineada a una formación un poco legal, ¿cierto? Tenemos una tradición legal que nos hace tener una gran arraigo fiscal, una tradición que nos hace tener un gran arraigo legislativo en general. Entonces, al cambiar esa legislación, era necesario constantemente actualizar los programas. Poco a poco fuimos entendiendo que algunos aspectos eran casi inmutables o que iban cambiando eh, en el tiempo lentamente, porque tenían un propósito de fundamentación, por ejemplo. Y algunos otros aspectos en la contaduría pública porque tenían alguna mirada o un componente estructural. Entonces hacían parte constitutiva de la contabilidad misma y del ejercicio profesional que es la contaduría. El programa de contaduría pública ha venido en los últimos años. Nosotros tenemos una acreditación en alta calidad desde el año 2004 y eso nos ha motivado aún más en nuestros procesos de revisión curricular permanente. Hoy estamos muy felices de tener el regreso de muchos a casa, de incorporar nuevas personas a la casa externadista para este proceso. Hoy formalmente iniciamos durante este nuevo periodo académico 2021-2, el segundo periodo de 2021, un proceso de revisión curricular que lo que hace es continuar el proceso anterior y validar, verificar si hay elementos que faltaron, que hay elementos que deberían reincorporarse, ajustarse, pero tomar como base el proceso de revisión curricular anterior. Hoy es nuestro primer viernes contable, así lo llamamos porque viene una serie de charlas con expertos todos los viernes. Algunas serán en horario de la mañana, algunas en horario de la noche para permitir mayor inclusión. Sin embargo, lo dejamos en redes sociales sin grabación que luego les será compartido para que podamos, quienes no se ajustaron a ninguno de los dos horarios, pues puedan verlo. En ese primer viernes contable decidimos iniciar con un aspecto fundamental, porque consideramos que la contabilidad y las finanzas son el área medular en la formación de un contador o una contadora pública. Entonces, en este primer viernes contable contamos con tres profesores de la casa. El primero del que quiero hablar es pues nuestro hijo. Hay muchos, pero el profesor Diego ha hecho parte de esta última transformación de la facultad. El profesor Diego Quijano, a quien ustedes tienen en su pantallita ya activo con la cámara, ha estado como profesor, como estudiante, como monitor, como docente auxiliar, como docente titular en pregrado y posgrado. Entonces, en primer lugar, querido profesor Diego, quiero presentarte como profesor de nuestra casa. Los logros profesionales que han sido muchos, has destacado muchísimo en grandes firmas de auditoría, en el área de aseguramiento y auditoría. No hace mucho tiempo, Diego ha consolidado un proceso maravilloso en BDO frente al aseguramiento, la verificación y también en la forma de estar en el país. Ha estado en diferentes áreas, en diferentes sectores, liderando grandes proyectos, grandes transformaciones
Entonces Diego nos genera un gran orgullo docente, un gran orgullo profesional, y Diego va a la primera parte de esta sesión. El profesor Diego les cuenta un poco entonces la dinámica y metodología para que todos estemos tranquilos. El profesor Diego ha hecho parte y ha liderado un ejercicio colectivo que vienen gestando diferentes actores empresariales, académicos, reguladores, frente al cambio de la profesión contable y frente al cambio de la contabilidad. Entonces el profesor Diego nos va a dar un panorama general sobre esas transformaciones, esas tendencias que avisora el grupo y la manera en que han operado. Luego tendremos a la profesora Natalie Restrepo. La profesora Natalie Restrepo lleva con la Universidad de Externados ya 7 años, así que ya la consideramos hija adoptiva del externado. La profesora Natalie es contadora pública, es de la Universidad de Antioquia, pero por adopción ya la consideramos externadista en muchos sentidos. La consideramos externadista. La profesora Natalie ha estado vinculada como profesora en educación continuada, en pregrado, en posgrado, ha acompañado el área de investigación, y también ha estado incorporado en algunos procesos de revisión curricular antes con el programa. La profesora Natalie pues también tiene una formación amplia en finanzas y ha estado también en grandes firmas de auditoría. Sobre todo ha perfilado un poco su trayectoria en relación con la dirección financiera en organizaciones de energía o de oil and gas, como llamamos, o llaman algunos. Ha estado también en la dirección financiera de grupos de inversión, y su trayectoria profesional le han permitido evidenciar y trabajar de forma conjunta la contabilidad y las finanzas, que a veces en nuestra tradición solemos separar, pero que ella ha tenido la oportunidad de hacer y entender de manera conjunta. Y la profesora Natalie nos va a hablar desde su perspectiva, desde su rol en esos cambios, en esas tendencias y en esas relaciones de la contabilidad y las finanzas. Finalmente, el profesor Jaime Andrés Correa, a quien hoy invitamos formalmente a adherirse a esta maravillosa casa de estudios, querido Jaime Andrés, esta casa de estudios de la libertad, del libre pensamiento, de creer en un país y su transformación a través de la democracia y del ejercicio respeto y la filosofía pluralista. Esto es el externado, esta es una facultad de 54 años, con maravillosos profesores y estudiantes a quienes hoy saludamos. El profesor Jaime Andrés es doctor en contabilidad y finanzas, magíster en ingeniería administrativa y es contador público de la Universidad de Antioquia. El profesor Jaime Andrés tiene un justo yo entre la combinación del ejercicio profesional con el mundo académico. Ha escrito y es muy prolífero en su producción académica. Recientemente además se incorporó a esta dinámica de incrementar el prestigio de la contabilidad colombiana a nivel internacional al estar publicando en revistas pues que tienen un impacto y una dimensión global, que están indexadas o indizadas, según lo quieran ustedes, en las más reconocidas bases de datos. Jaime Andrés, sobre todo, es un profesor convencido de la educación y de la contabilidad. Es profesor titular de la Universidad de Antioquia en este momento. Con esto les doy la bienvenida a todas y a todos. Les he explicado un poco la motivación y justificación de este espacio que denominamos Viernes Contable, que es el inicio de muchos, pero sobre todo el inicio de una transformación colectiva, amplia, participativa de esta revisión curricular que haremos en este segundo semestre de 2021. Todos los que están aquí, los que nos están oyendo después, saben que van a integrarse a este proceso en todo momento. No vamos a socializarles al final, a informarles al final los cambios, sino que vamos a construir de manera colectiva estos cambios, vamos a validar con expertos como los que hoy tenemos acá si estas construcciones, acuerdos a los que estamos llegando son los adecuados. Esto además va a servir para nuestro proceso de
formalización. Ya saben ustedes que se avisora o se avecina mejor pronto nuestro proceso de acreditación. Entonces, pues maravilloso que la acreditación nos llegue en estas dinámicas colectivas, formales, establecidas, para una construcción amplia, diversa, de lo que debería ser la formación de un contador y una contadora pública. Entonces, con esto, querido profesor Diego, damos la bienvenida a todos, pero en especial para que inicies tú con la presentación. Al final, a todos, por favor, vayan recogiendo sus preguntas, porque tendremos la oportunidad de tener unos buenos minutos para preguntar. Se vale preguntar sobre lo divino y no humano, sin embargo, es mejor preguntar sobre lo que han expuesto los profesores y algunas relaciones que les generen con este proceso de formación, pues maravilloso. Desde su rol de profesor, su rol de estudiante, de egresado, que hoy están aquí, pues bienvenidos todos a escuchar y a construir colectivamente. Profesor Diego, bienvenido. Apreciado profesor César, muy buenos días. A la doctora María Elena, al equipo directivo de la Facultad de Contaduría Pública de mi casa de estudios, porque como bien lo dice César, estoy de vuelta aquí en mi casa y se siente bastante bien poder acompañar este proceso de revisión curricular y más en particular con una coyuntura nacional que estamos viviendo. Y digamos que antes de iniciar a compartir una presentación que traje a consideración de todos aquí, apreciados colegas, con los buenos días, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en alianza con el Ministerio de Comercio, se dan cuenta que nuestra Ley 43, ley que ha regulado nuestra profesión durante los últimos 30 años, pues necesita una revisión y una actualización propia de la coyuntura mundial y nacional que está viviendo no solamente la profesión del contador público, sino en general muchas profesiones. Ustedes pueden ver la Gaceta ahorita del Congreso y se van a dar cuenta que no es únicamente la contaduría pública la que está en proceso de reforma en este momento. Sin embargo, sí es la contaduría pública una carrera muy diferente a las demás que están en este momento en reforma por la función social que tenemos como contadores. En ese sentido, y antes, digamos, llevar a la presentación, el Consejo Técnico abre un espacio muy democrático y pluralista en el cual hay representación de los contadores públicos de todos los departamentos del país. Este ejercicio comienza más o menos hacia junio del año pasado, en el cual se citaron mesas departamentales, iniciando con la de Bogotá, y posteriormente se fueron constituyendo las demás mesas departamentales. Una vez se constituyen las mesas departamentales, se aprueba una metodología nacional en la cual, a través de unas regiones, 5 regiones en particular, a saber de todos ustedes, la región central, la región oriental, la región antioqueña y eje cafetero, occidente, pacífico y caribe, se empiezan a llegar a conclusiones hacia una mesa nacional. En esa mesa nacional hay una mesa de consenso en la cual actualmente estoy presidiendo, en la cual las diferentes posturas de las regionales son analizadas detenidamente y cuidadosamente porque hay aportes muy valiosos alrededor de la reforma legal que vamos a tener en la profesión. Sin embargo, y esto digamos quiero dejarlo claro, la reforma a la ley nace de una necesidad de la realidad y de la coyuntura. Si nosotros no logramos llevar a cabo esa transformación en el pensar del contador público, en la formación del contador público, la ley no nos va a servir para nada. Y esto también, digamos, lo quiero señalar porque analizando la ley 43 del 90, hay muchos elementos que van a ser perdurables en la actualidad y hacia futuro, porque hay temas que no se aplicaron correctamente, no se reglamentaron correctamente o sencillamente se olvidaron. Esos temas se están trayendo en este momento a esta reforma también para darles mucha más fuerza, pero también teniendo en cuenta la actualidad que estamos viviendo. Con esta introducción me voy a permitir compartirles una breve presentación que traigo a consideración de ustedes sobre algunos temas que estamos viviendo en la profesión y que se están trabajando en lo que ya tenemos consenso sobre la reforma a la profesión contable en Colombia. Hay muchos temas que todavía siguen en discusión, estamos atendiendo comentarios, pero lo mejor de todo esto es que va a ser un proceso público, transparente, en el cual todo el colegaje acá reunido va a poder hacer sus comentarios para alimentar el proceso. Entonces, no podemos hablar de nuestra profesión de contadores públicos si no entendemos primero en qué lugar está nuestra profesión en un entorno tanto nacional como global y el futuro que nos depara en ese mismo entorno. Perdóname, yo aquí voy a minimizar esto. Espero que estén viendo bien mi pantalla. Por favor, alguien me puede confirmar. Se está viendo muy bien, Dieguito, gracias. Está muy bien, profe.
Muchas gracias, doctora María Elena. Entonces, quiero traer unos temas de contexto alrededor de nuestra misma profesión. Esto no es nada alejado al contador público. Resulta que por allá en el año 2018 el Foro Económico Mundial se reúne en una de sus reuniones anuales y trae a consideración cuál es el futuro de las diferentes profesiones en el mundo. En ese sentido, lanza una alerta y una amenaza hacia determinadas profesiones en el cual nos dicen, oiga, ya entramos muy en serio en lo que es la cuarta revolución industrial, en el cual los procesos de automatización se vuelven transversales a la mayoría de profesiones que hay actualmente en el mundo. Y ese proceso de automatización producirá o traerá como efecto que 75 millones de empleos desaparezcan. Pues si vamos hasta ese punto, nos daremos cuenta que tenemos una amenaza muy seria, porque además en el mismo informe, una de las áreas críticas para desaparecer es todo lo relacionado con la contabilidad. Entonces uno dice, oiga, ¿qué sentido tiene ahorita estudiar contaduría pública con esta amenaza? Pero no, resulta que no es una amenaza. Acto seguido, en el mismo informe del Foro Económico Mundial se habla, oiga, desaparecen estos 75 millones de empleos, pero a la vez estarán creando 133 millones de funciones nuevas, muchas de ellas alrededor del análisis de la data, Big Data, pero también alrededor de la inteligencia social. Y nuevamente aparece la contabilidad en el eje central. ¿Por qué? Porque la contabilidad tiende a transformarse, no a desaparecer. Entonces no se vuelve una amenaza, sino todo lo contrario, se vuelve una oportunidad. Que más adelante, digamos, voy a profundizar un poco de esto. Por otra parte, en el año 2020 el mismo Foro Económico Mundial nos dice, objetivo para el 2030, creación de empresas más justas, en las cuales la transversalidad y la generalidad hable de sostenibilidad e inclusión. Creo que estamos dándonos cuenta que grandes empresas en el mundo, grandes empresas en Colombia y cada vez bajando más el tamaño, le apuestan mucho al tema de sostenibilidad e inclusión. Y la pregunta del millón en este momento puede ser, ¿y qué tiene que ver eso directamente con la contaduría pública? La buena noticia es que tenemos que ver mucho. Porque generalmente la contaduría pública se asoció siempre a contabilidad financiera. Y cuando uno habla de la contabilidad financiera, necesariamente piensa contador público igual a normas internacionales de información financiera. Vaya error en el que estamos y particularmente en Colombia. A la par, digamos que está el IASB emitiendo sus normas internacionales de información financiera y hay otros reguladores haciendo lo mismo alrededor del mundo, en Estados Unidos y en otros países. Hay un ente regulador que se llama el Global Reporting Initiative, el GRI. Y resulta que este ente regula y estructura y da los lineamientos para la preparación de informes de sostenibilidad. Y vean lo curioso de esto, porque cuando uno habla de IFRS, generalmente habla de unos propósitos de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Ahorita más adelante hablamos un poco más de eso. Cuando hablamos del GRI, hablan nuevamente planificación, medición, evaluación y comunicación. Miren la similitud. Entonces el ámbito en el cual nosotros como profesionales de la contaduría pública podemos aplicar va muchísimo más allá, pero muchísimo, y perdónenme la expresión, de lo que hemos generalmente entendido en Colombia por la contabilidad enfocada en un ámbito financiero o de toma de decisiones financieras. Por otra parte, la realidad nos demuestra que los reguladores llegan al país, pero también a diferentes partes del mundo, con cada vez mayores sanciones a las firmas. Y las firmas no entendiéndolo como las sociedades de contadores vigentes en Colombia, sino la firma como aquel profesional, no importa la forma en que se organice jurídicamente, que preste un servicio de contabilidad. Y pues es inevitable mirar, por ejemplo, el caso en Alemania de Wirecard, donde una de las grandes firmas del mundo tiene un problema bastante serio con un regulador, pero también eso mismo está pasando en España, está pasando en Estados Unidos y en nuestro propio país. ¿Y por qué? Porque los reguladores y la sociedad le están exigiendo muchísimo más al contador público. Y no solamente en la parte técnica, porque generalmente en la parte técnica podemos preciarnos de ser una profesión bien formada. Va mucho más allá, va hacia el componente ético, va hacia el componente de liderazgo, va hacia la formación en lo que denominamos las habilidades blandas, va en la formación hacia ser mejores escépticamente, profesionalmente hablando, escépticos. Con esto, pues inevitablemente hace un año y 3 meses más o menos iniciamos un proceso de pandemia muy desafortunado para nuestra nación y para el mundo en general. Pero la pandemia nos ha dejado unas lecciones.
unas lecciones a nivel empresarial, nos ha dejado unas lecciones a nivel personal, a nivel de sociedad y a nivel de mercados. Y por supuesto, la contaduría pública no es ajena a esto. Hace no mucho tiempo, obligatoriamente la firma tenía que ser litográfica para que una declaración tributaria se entendiera por presentada. Hoy migramos a esquemas de firmas electrónicas. Hoy migramos a que se pueden hacer procedimientos de contabilidad, pero también de auditoría de forma virtual. Y en eso tenemos que ser conscientes que todo el mundo virtual y la transformación digital llegó para quedarse. No podemos seguirle dando la espalda. Ustedes, colegas, recordarán hace un par de años un gran banco en este país lanzó una iniciativa para hacer las declaraciones de personas naturales con determinado precio. Yo no voy a calificar si el precio era alto o bajo, no me corresponde. Pero era una solución virtual o digital a una problemática que tiene la sociedad en Colombia y cada vez más con las reformas tributarias que se siguen presentando. Por supuesto, la profesión contable reaccionó y dijo que no estaba de acuerdo, hubo muchos comunicados y la estrategia un poco se cayó. No vemos la similitud entre un Blockbuster y un Netflix. No vemos la similitud entre un transporte público y un Uber o estas plataformas. Y la realidad nos demuestra que hoy en día las 10 empresas más valoradas del mundo, más cotizadas en la bolsa de Nueva York, de las 10, 9 son del mundo tecnológico. Microsoft, Apple, Amazon, empresas que hace 10 años no valían mucho y hoy en día son las más valiosas. Precisamente porque esa transformación digital llegó para quedarse. Y en eso la contaduría pública en sus programas de formación debe tener un eje principal, porque nosotros somos muy buenos gestionando información, pero lo somos igual gestionando los sistemas de información, o siempre vamos a requerir la ayuda de otro profesional para esto. Por eso, importante, ¿cómo hacemos nuestro trabajo diferente? Y en esto, sé que la academia ha estado muy inquieta, sé que las firmas de servicios profesionales han estado muy inquietas y sé que el Consejo Técnico, así como el Ministerio de Comercio, han estado muy inquietos. Resultado de eso, parte de lo que les voy a compartir en esta mañana. Nosotros buscamos siempre como contadores públicos ser asesores del futuro, que no es nada diferente a traer problemas del futuro a nuestro presente, a nuestra realidad, y de la mano con soluciones. No es únicamente traer la problemática y quedarnos pensando. Tenemos que desarrollar estas soluciones. Y en esto podemos evidenciar que ese contador hace unas décadas estaba muy enfocado a una visión únicamente de comunicar al mercado. Yo comunico un estado financiero o comunico un informe respecto a la razonabilidad de esos estados financieros. El mundo siguió evolucionando. Bueno, y en esa primera etapa, el coeficiente intelectual, no solamente en nuestra profesión, sino en la mayoría de profesiones, era lo más valorado. Seguimos evolucionando, llegamos a los años 90 y el coeficiente emocional se vuelve algo muchísimo más importante, en el cual tenemos que empezar a entender patrones sobre unas industrias. Y así ha evolucionado. Nosotros nos ponemos a mirar, ya no únicamente hablamos de yo presto un servicio de contabilidad, yo presto un servicio de auditoría o de revisoría fiscal, sino yo le presto y estoy especializado en el sector minero energético, por ejemplo, o en el sector cannabis, ahorita que está en auge en Colombia. Pero no es suficiente. Llegamos a un momento de evolución como contadores públicos en el cual el mercado lo que nos está pidiendo es, yo a usted como contador público, lo espero a mi lado ayudándome a solucionar problemas. Yo a usted lo espero ayudándome a tomar decisiones. Entonces, ahí sí hay un rompe entre lo que es el profesional de contaduría pública en Colombia versus lo que el mundo está pidiendo. Si nosotros volteamos a mirar hacia el norte de este continente, hacia Norteamérica, vemos en Estados Unidos al contador público como una eminencia en la sociedad. Y toda empresa cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York debe tener un contador público en su comité de auditoría. Debe como obligación, pero si uno mira las juntas directivas o los boards de las empresas grandes de este mundo en Estados Unidos, siempre hay un contador público. Inclusive de presidente, miremos la lista de Fortune 500, ¿cuántos presidentes son contadores públicos? Miremos el panorama en Colombia. ¿Por qué dista tanto? Ahí es donde debemos enfocar el cambio, en cerrar esas brechas de lo que está viendo el contador público o de lo que está viendo el mundo frente al contador público versus lo que se está viendo en Colombia, en donde desafortunadamente nos siguen viendo como un técnico contable, en donde desafortunadamente nos ven muy alejados de apoyar la toma de decisiones y en donde desafortunadamente ven figuras tan relevantes como la revisoría fiscal como un comodino, como algo sencillamente obligatorio.
sin generación de valor. Y en esta etapa que vamos a empezar a vivir en nuestro país, el coeficiente digital se vuelve mucho más relevante. Por ende, parte de lo que se está trabajando en la reforma a la Ley 43 y en lo que hay un consenso generalizado es un contador público aliado de las herramientas tecnológicas. Llámense programas de automatización, llámense programas de robotización o a través de ellas desarrollar programas de apalancamiento hacia el Big Data, hacia el blockchain, hacia el Data Analytics, entre otros. Migramos. ¿Y todo para qué? Para ser solucionadores de problemas en los negocios. Ese es un esquema de madurez que debemos tener nosotros en la profesión. Y en esto, si nosotros vamos más o menos hacia los años 80, y por ahí hay una encuesta de la Bolsa de Nueva York en esa década, en la cual se le preguntaban a las casas de bolsa y a los inversionistas cuál era el racional para tomar una decisión de compra o no sobre una acción. Y la respuesta generalizada, mi racional se basa en la rentabilidad de la acción. Punto. ¿Hay algún segundo nivel? No se analizaba tanto. Conclusión, el mundo enfocado en el capital financiero. Pues el contador público en eso llegó al punto concreto de yo voy a apoyar esa toma de decisiones en el sentido financiero. Pero el mundo fue evolucionando y asimismo la toma de decisiones. La reflexión que hago en este momento es, asimismo lo hizo el contador público. Y entonces llega el momento en que, por ejemplo, cuando uno ve acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, alrededor, por ejemplo, de temas de maquillaje y salud y belleza para la mujer, ya no solamente la rentabilidad de la toma de decisiones como base, sino que se empiezan a mirar temas diferentes como, por ejemplo, en dónde ponen a prueba sus productos, en animales o en materiales artificiales. Y muchos decisorios toman su decisión a partir de ese esquema, a partir de la protección de la sociedad, de la comunidad o del medio ambiente, ya no únicamente de la rentabilidad. ¿Qué hacemos nosotros como contadores entonces? ¿Nos quedamos únicamente en ese capital financiero y proveyendo información alrededor de ese capital financiero? ¿O empezamos a evolucionar y a mirar el mundo donde de verdad nos están necesitando? Y es que hoy en día, por ejemplo, el know-how toma mayor relevancia, inclusive en la información financiera, pero particularmente en la no financiera. Yo los invito a que por favor revisen reportes integrados a informes de sostenibilidad, ambos preparados por contadores públicos y también asegurados, es decir, auditados por contadores públicos, en el cual apenas una porcioncita es esa información financiera, pero la gran mayoría de estos informes se basan precisamente en qué me diferencia a mí como organización y yo cómo le aporto a esa sociedad, cómo le aporto a la comunidad, cómo le aporto a mis empleados, porque el capital humano se vuelve preponderante. Claro, y todo esto debe tener unas métricas. Y adivinen quiénes somos expertos en las métricas, quiénes somos expertos en llevar KPIs, quiénes somos expertos en comunicar a la sociedad y que la sociedad le crea respecto a si una información es válida o no es válida. Y la evolución nos lleva también, apreciados colegas, a que somos un profesional interdisciplinario. ¿Por qué? Porque si bien parte de lo que busca la reforma a la Ley 43 es que debemos especializarnos, en ese proceso de especialización no vamos a estar como contadores públicos alejados de la sociedad o de las otras profesiones. Si el día de mañana un auditor quiere emitir un informe sobre emisión de gases de efecto invernadero, no lo va a hacer solo, necesariamente tiene que compenetrarse y articularse con un ingeniero ambiental. Lo mismo pasa sobre controles generales de la computadora si queremos emitir un informe. Pero ¿quién es el responsable de la comunicación? El contador público. ¿Por qué? Porque particularmente en Colombia, y ahí sí me quiero centrar en Colombia, tenemos algo que debemos preciarnos de tener, lo que es la fe pública. La fe pública no va a desaparecer en la reforma de la Ley 43 del 90. No podemos perder esa facultad que el Estado nos confirió a nosotros como profesionales de la contaduría pública para proteger la confianza y el interés general. Eso, al contrario, lo que nos invita es a tener más responsabilidades, y en eso también se está trabajando más en la reforma de la Ley 43. No es únicamente proteger la profesión alrededor de derechos, porque seríamos una profesión malcriada, y perdónenme la expresión, es la protección de la profesión
a través de mayores responsabilidades hacia el profesional de la contaduría pública. Un contador público que se actualice periódicamente. Es uno de los temas que yo les digo, ya hay consenso al respecto. Sobre lo que no haya consenso, desafortunadamente, pues no puedo comentarles acá, por respeto también a la Mesa Nacional de Consenso. Pero lo que sabemos que si hay consenso es un alto nivel de exigencia para que determinado periodo de tiempo, o determinado periodo, excúsenme la redundancia, el contador se está actualizando, bien sea a través de educación formal o de educación no formal. Eso es parte de los consensos que hay. Y así protegemos nuestra profesión. Pero el hecho de tener también esta fe pública nos da unos beneficios frente al Estado. Como por ejemplo, por allá en el año 2011, si mi memoria no me falla, sale una ley alrededor de la corrupción, el Estatuto Anticorrupción. Y por supuesto que el contador público es eje central de esa ley. Con muchas responsabilidades, pero de beneficios, Y nuevamente los invito, miremos a Estados Unidos, miremos en Norteamérica. Allá el contador público se le defiende y se le protege, inclusive con esquemas de seguridad, pero también se le beneficia o bonifica cuando se denuncia un fraude encontrado. Estamos lejos aún. Y creo que como profesión es parte de las exigencias que nosotros debemos ir haciéndole al propio Estado. Es parte de la evolución. ¿Por qué? Porque luego sigue el capital social. Y resulta que entonces ahora las empresas mineroenergéticas ya no solamente presentan sus estados financieros para la toma de decisiones, también presentan, y eso tuve la fortuna de compartir aquí con varios profesores, unos informes adicionales alrededor de cómo impactan a la sociedad y a las comunidades. Esos informes van preparados nuevamente con métricas, preparados por contadores públicos y auditados por contadores públicos. En Colombia no más de 10 empresas tienen un informe de esos. Y 10 creo que me estoy excediendo. Y eso mismo pasa con el capital natural. Conclusión, colegas, la invitación que va a haber en la reforma de la ley 43 es nos vamos a salir de la contabilidad entendida como una técnica, primero que nada. Segundo, sí o sí tenemos que evolucionar al mundo financiero, porque a ese paso aún no hemos llegado en gran mayoría en la profesión contable. Pero tercero, no nos podemos quedar en ese paso. Los contadores tienen que ir mucho más allá del paso financiero. Claro, por supuesto, que el capital natural, el capital social, el capital humano, intelectual o manufacturado tiene repercusiones financieras. Sí, pues qué mejor que eso. Estamos en nuestro mundo, en nuestra salsa. Pero no podemos dejar de lado el trabajo que hay alrededor de un contador público sobre estos otros capitales en tomas de decisión. En este mundo, digamos, de transformación de BDO, he tenido muchas reuniones con presidentes de compañías, financieros, con muchos cargos, de muchas entidades en el país. Y una de las quejas principales que tienen hacia nuestra profesión es respecto a la ausencia o carencia en la generación de valor en el profesional de la contaduría pública. Insisto, entienden que la contabilidad es algo sobre cifras históricas, sobre lo cual ya no vale la pena inclusive adentrar, pero ¿qué pasa con el mundo prospectivo? ¿Qué pasa con ese mundo financiero? En donde el contador me puede llevar mucho más allá, en donde me puede proveer información que de verdad me ayude a tomar decisiones para el futuro y no únicamente a probar sobre el pasado. Y creo que tienen razón. La verdad, en un mea culpa de profesión, en una retrospección de la profesión, creo que tienen razón. Y en esto la innovación se vuelve clave. Innovación hace parte también de la reforma de la ley 43. ¿Y por qué? Porque si bien, y soy consciente que en la universidad externado, particularmente en esta casa de estudios y en algunas otras universidades de este país, se propende por desarrollar un criterio propio del contador público, no es lo general en la profesión contable en el país. Y un plan de estudios, y ahorita que estamos en la revisión curricular de la universidad externada en la Facultad de Contaduría Pública, sí tiene que apuntarle no únicamente a revisar el qué vamos a ofrecerle, sino también el cómo se lo vamos a ofrecer. ¿Cómo vamos a desarrollar las capacidades analíticas de los profesionales de la contaduría pública? Miren que esto nos está invitando a innovar, a crear. Pero, pues, colegas, cuando uno habla de un contador creativo,
¿a qué hacemos generalmente referencia? Al contador que manipula, el contador que hace trampa. Vaya sesgo y vaya tara mental la que nos generamos nosotros mismos. Al contador nadie lo está viendo ahorita como alguien creativo, y lo que se necesita en esta profesión es creatividad, porque la innovación no es improvisar. La innovación es, ay, esto me salió por derecha y creé algo nuevo. No, la innovación es un proceso continuo. De hecho, es un proceso que se va a volver constante, y ahorita estamos hablando de transformación digital, pero no se sorprendan que en unas décadas, tal vez en menos de una década, estemos hablando de transformación cuántica, y nosotros no hemos terminado de digerir la transformación digital. Para eso se necesita criterio, porque es que esto lo quiero unir, la capacidad analítica, con el escepticismo profesional, porque resulta que cuando uno mira la principal causa de sanciones de los profesionales de la contaduría pública alrededor del mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es ausencia en la aplicación del escepticismo profesional. Y uno habla de escepticismo y uno dice, oiga, pero tan fácil que puede ser llegar a ser escéptico. En realidad no, en realidad es una labor muy compleja, porque además se compone de varios componentes, valga la redundancia, muy interesantes, y uno de ellos es los atributos, que es la formación propia, la formación, digamos, técnica que puede tener ese contador para poder llegar a retar unos supuestos, bien sea como asegurador de la información o como contador encargado de las finanzas, o bien sea como un contador encargado de la información social o ecológica ambiental de una compañía. Pero no se compone únicamente de esa formación técnica, sino debe tener un componente ético muy importante. Y a mí me gustaría, y ojalá la facultad hiciera este análisis, ¿qué tanto conocemos los contadores públicos nuestro código de ética? Yo no quiero achacarle, digamos, la formación ética únicamente a la facultad o a la universidad, a la academia en general. Por supuesto que esto debe tener una interacción social con colegios, familias y demás en la formación del profesional de contaduría pública. Por eso no cualquiera puede ser contador público, porque se necesita un componente ético muy alto, por una sencilla razón, porque estamos nuevamente dando fe pública, porque estamos protegiendo el interés general y porque estamos protegiendo la confianza del público. Y entonces resulta que uno mira, y este caso, digamos, es muy chévere de analizar, mira la Universidad de Austin en Texas, una universidad muy bien reputada en contaduría pública y finanzas en Estados Unidos, tal vez la mejor reputada, pero también mira el London School of Economics en Europa, y en el desarrollo del programa de contaduría y finanzas, sí o sí, la persona debe tener una interacción con la sociedad. Llamémoslo una práctica social, en la cual él se va a dar cuenta que el impacto de su profesión va mucho más allá de sí mismo o de la empresa en la cual está. Y yo creo que eso es una invitación a la facultad, pero también a la academia en general, porque yo también quiero revisar cuántos profesionales se dan cuenta o se realizan que una declaración mal presentada tiene un impacto en la sociedad colombiana en general, o no llamémoslo colombiana, en el mundo, para los programas sociales, los programas de salud, en general el crecimiento económico de la nación. Estamos en el eje de la operación económica de nuestro país. Por eso es que hay dos ministerios tras nuestra profesión, me refiero yo, que les importa mucho nuestra profesión, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda. Esta relevancia creo que muy pocas, o por no decir ninguna profesión, la tiene en el país, pero no nos hemos sabido dar el lugar. Segundo tema, la contabilidad va mucho más allá de manejar un sistema de información contable. Se trata de gestionar para lograr resultados predictivos, por ejemplo, o inclusive a futuro, más allá de la predicción propia. Esto apalancado particularmente en el Data Analytics y asociado al bilingüismo, porque afortunado o desafortunadamente muchos de estos proveedores de herramientas tecnológicas únicamente nos entendemos en inglés como idioma mundial de negocios. En esto también tenemos que seguir fortaleciendo, y sé que en la Facultad de Contaduría del Externado se propende mucho por esto, pero en general la academia tiene que apostarle mucho a la formación de bilingües o profesionales bilingües en el país. Con un componente de interdisciplinariedad también que va en la reforma, y no es que nosotros seamos especialistas en todo, insisto, y este mensaje lo quiero dejar claro, pero sí que lideremos el trabajo de otras disciplinas cuando nosotros somos los que vamos a informar al mercado.
En ese sentido, tenemos trabajo con ingenieros de sistemas, tenemos trabajo con peritos, con evaluadores, tenemos trabajo con abogados, tenemos trabajo con expertos tributarios, tenemos trabajo con ingenieros ambientales, entre otras muchas disciplinas. Eso nosotros lo debemos entender desde la perspectiva técnica para conocerlo, pero particularmente desde el liderazgo. Porque no se trata de tercerizar un servicio, porque la responsabilidad igual es mía como contador público cuando firmo un informe. Se trata de liderar ese trabajo, de poder retar los supuestos. Y en esto, el trabajo en equipo es una de las habilidades que debemos fortalecer en los programas de contaduría pública. En la ley 43 viene un tema muy importante y es el trabajo en gremios. Somos una profesión en Colombia que muy poco se agremia. Y uno de los temas que se está transformando es la gobernanza y la estructura de gobierno de la profesión. Pero no vamos a lograr nada si desde la misma academia no hay un apoyo a que haya un pensamiento de agremiación sobre el contador público. Y eso es trabajar en equipo. Eso también supone dejar egos actuales de la profesión. Y yo creo que en eso se está trabajando de manera muy interesante y muy abierta. Un componente adicional. Tenemos que volvernos expertos en riesgos. Al contador público en general siempre se le asocia como ser experto en control. Pero yo miércoles, ¿cómo podemos ser expertos en control si no somos expertos en riesgos? Pero más aún, nos enseñaron que el riesgo se mitiga, se pone un control. Y si uno mira el caso de Google, y quiero señalar ese caso, pues cuando Google nació, las estrellas del planeta se llamaban Altavista y Yahoo. ¿Cómo en menos de 5 años, del 2002 al 2007, Google, perdónenme la expresión, se los comió vivos? Pues porque Google supo gestionar un riesgo que tenían esas dos plataformas. Y es que en las búsquedas no indexaban. Al no indexar, no aparecían los resultados que uno como usuario de la plataforma buscaba. Las otras plataformas se quedaron en mitigar el riesgo. Google, ¿qué hizo? Gestionó el riesgo. Buscó la oportunidad sobre ese riesgo. Y nosotros como contadores públicos debemos tener una formación que nos lleve mucho más allá del control, que nos lleve a ser propositivos, a generación de valor, así como en esta parte de la sección de la presentación. Apuntándole a qué, a lo que veíamos ahorita, ser solucionadores de problemas. Si nosotros logramos que un programa de contaduría pública responda a esto, vamos a ser un contador público exitoso. Vamos a ser un contador público en el lugar donde la sociedad nos necesita. Y en esto es lo que estamos trabajando en la reforma de la Ley 43. Entonces, ya para ir cerrando, voy a dar unos comentarios adicionales. Tenemos nuevos escenarios de trabajo y por supuesto la virtualidad llegó para quedarse. Hay una encuesta ahorita en Estados Unidos muy interesante. Se le hicieron a profesionales de las firmas de servicios profesionales, donde la mayoría dice, puedo hacer mi trabajo inclusive mucho más eficiente desde un lugar remoto a la oficina. Muchas de las firmas de servicios profesionales ya dieron el go para el home office, o sea, para el teletrabajo. BDO, por ejemplo, no es ajeno a eso y estamos propendiendo por una política también de teletrabajo. 2, en este trabajo virtual, el pensamiento crítico es fundamental, como lo dije antes. El escepticismo profesional se vuelve base del actuar en cualquier campo de acción de nosotros como profesionales. Esto es muy retador para la Facultad de Contaduría Pública. ¿Cómo esto se va a llevar a cabo? Insisto, acá no es el qué, es el cómo. El qué creo que puede resultar un poco más sencillo, siendo muy retador también. Pero el cómo se vuelve muy particular. Y en esto también implica cómo el componente ético se va a articular, no como una asignatura, sino como una vivencia del profesional de la contaduría pública. Porque también la reforma de la Ley 43, por supuesto que está trabajando principios y comportamientos. Y por supuesto que no le vamos a dar la espalda al Código de Ética Internacional de la IFAC. Ya lo tenemos en aplicación, pero con mucho desconocimiento. Pero no es únicamente, venga, que yo me regulo o tengo un reglamento, porque eso sí que nos encanta a nosotros, desafortunadamente. Dígame qué es lo que tengo que hacer y qué no tengo que hacer. No, enséñeme a pensar cómo voy a lograr hacerlo, cómo puedo evitar una amenaza, cómo puedo generar una salvaguarda, porque no todo está escrito. Evolución en cualquier punto hacia análisis inteligentes de la data. Volvamos al resultado del Foro Económico Mundial del 2018. Ese es uno de los aspectos que se le está pidiendo a los contadores públicos.
ser analíticos con la información. Lo más interesante del mundo es que tenemos un componente muy chévere en nuestra profesión. Por ejemplo, vemos análisis financiero y lo desarrollamos muy bien. Pero estas capacidades analíticas se tienen que desarrollar transversalmente en el programa. No voy a insistir en las nuevas tecnologías. Constante aprendizaje, por lo que les comento, vamos a estar preparándonos continuamente y refrendando nuestro título continuamente, refrendando, digo yo, a través de la tarjeta profesional, bien sea esta electrónica o física como en este momento, con amplias capacidades de liderazgo. Hacia eso también le tenemos que apostar. Y con un objetivo muy particular siempre de pensamiento en sostenibilidad. Como nos gustan siempre las acciones, nos gusta el tema de finanzas, pues ¿qué está a la alza y qué está a la baja? A la baja, totalmente. Contador público desconectado de la sociedad o pensando únicamente en la empresa en la cual está trabajando o en sus accionistas. Eso está mandado a recoger. Y de eso ya no vamos a salir. O sea, eso ya se recoge. Está a la baja, totalmente a la baja. Contador público enfocado en técnica contable. Para eso están los robots. Y no les pongamos obstáculos. Van a llegar y van a empezar a hacer ese trabajo rutinario. ¿Cuál es la verdadera oportunidad que tenemos nosotros? Elevar el nivel de la profesión, volverlos analíticos, que proveamos soluciones, que ayudemos a la toma de decisiones, que nos volvamos directores de compañías, que nos volvamos encargados del gobierno corporativo. La técnica contable apenas es para entenderla, pero no para seguirla desarrollando como eje central del contador público. Ojo con lo siguiente, a la baja, la desconexión con las finanzas. En Colombia, al contador público aún le cuesta en algunos casos llegar al mundo financiero. Todavía seguimos pensando en contabilidad como una técnica. Y las finanzas van mucho más allá. Las finanzas también van a análisis prospectivos, por ejemplo. E inclusive, si uno mira las normas de aseguramiento, hay una norma de aseguramiento para información prospectiva. ¿Qué tanta aplicación tiene en Colombia? Yo me atrevo a decir que muy poca. Por lo mismo. Y preguntémonos, ¿cuántos CFO de las grandes compañías en Colombia son contadores públicos? Debieran ser contadores públicos. Miremos en Europa, miremos en Estados Unidos, miremos en Australia. A la baja, rechazar la innovación y la creatividad. Eso también mandaba a recoger. Tenemos que fomentar la creatividad, tenemos que fomentar la innovación. Es una obligación para nosotros como contadores públicos y en eso se está trabajando en la reforma. En cambio, ¿qué está al alza? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que comprar desde ya? Protección del interés general. Pensar en las partes interesadas mucho más allá de la empresa en la cual el contador está trabajando. Pensar el impacto que tenemos como profesión. Segundo, profesionales especializados. El pregrado da una base de formación. Y yo no me refiero a una especialización como tal, como título. No, esa es una parte de la especialización, pero también en el hacer. Ahorita yo he visto contadores que le apuntan a todo. Generalmente cuando uno le apunta a todo, no le apunta a nada. Entonces, hacia eso también va. Y eso implica especialización en industria, pero también en el negocio. No es lo mismo. Y la contabilidad mucho más allá de los estados financieros. Yo les cuento algo. ¿En qué se diferencia la contaduría pública de otras profesiones? En la contabilidad y el aseguramiento. Pero la contabilidad entendida mucho más allá de la información financiera. Es apenas uno de los aspectos. ¿Qué se nos viene entonces ahorita para la profesión? Sin duda, y el externado está en eso, la reforma en los programas de educación formal. Pero también se va a venir algo muy interesante alrededor de la educación no formal. ¿Por qué? Porque, insisto, el contador público va a tener que cumplir unos requisitos, unas horas de entrenamiento cada determinado periodo para poder seguir actuando como contador público. Se viene la implementación del ISQM1 y el ISQM2, aplicable para todo contador en el país. ¿Qué significa esto? Que lo que antes se conocía como el estándar de control de calidad pasa a ser esos dos estándares que son de gestión de calidad. Atrás yo les decía gestión de riesgos, porque la calidad también es un riesgo, o las fallas de calidad. Y por eso los reguladores nos tienen ahorita en el ojo del huracán. Pero vamos a salir adelante de esas si sabemos interpretar las necesidades del mercado. Implementación del nuevo Código de Ética para Contadores, por supuesto, y en la Ley 43 va a venir un capítulo separado para este tema. Demanda de nuevos servicios basados en la experticia del contador público. Aún no dimensionamos todo lo nuevo que se nos va a venir. Entonces, esa amenaza con la que quise comenzar la presentación es una oportunidad o un mar de oportunidades gigante para nosotros como profesionales. Y precisamente en la ley se está trabajando esos campos de acción de manera
aquellas que son exclusivas del contador público por su formación o en aquellas que coadyuvamos con otras profesiones para llegar a determinado objetivo. Y por supuesto, como lo comenté antes, la reforma a la Ley 43 del 90, en tres grandes capítulos. Uno, en lo que es propiamente la reforma a la profesión contable. Dos, una mesa nacional que está trabajando ahorita en la reforma a la revisoría fiscal. Y tres, una mesa nacional que está trabajando en la reforma a los procesos de educación del contador público. Y ya para terminar con este último slide, estos son los 6 grandes subtemas que se están trabajando en la reforma a la Ley 43, comenzando por definiciones como la propia de contaduría pública, de contador público, de fe pública, de confianza pública. Principios y comportamientos, todo el tema del código de ética y su aplicación en Colombia, y asimismo su campo de acción. Las competencias, ¿cuáles son las competencias requeridas para este contador? Derechos y responsabilidades, que en aras del tiempo quisimos separarlo en derechos y responsabilidades para tener un tiempo de discusión prudente. Y claro que estamos pidiendo algunos derechos adicionales, pero más nos enfocamos en las responsabilidades para proteger a nuestra propia profesión. Y por último, lo que es la gobernanza de la profesión, porque hay muchas posiciones al respecto de si continuar ahorita como venimos con la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico, si definir una colegiatura, que parece es uno de los aspectos hacia donde vamos a trabajar, cómo sería esa colegiatura, todavía eso no se está discutiendo, no está definido, cómo la academia interviene con esta colegiatura, es otro de los temas que estamos definiendo, porque en definitiva tenemos que estar articulados. Nuevamente, trabajo en equipo. Con esto, colegas, me despido. Ahorita pues obviamente estaremos con el tema de las preguntas. Espero pues la presentación les haya gustado y clarificado los temas que era el propósito de esta mañana. Muchísimas gracias. A ti, querido Diego, muchas gracias. Ahora damos a doctora María del Pilar, buenos días. Damos paso a la profesora Natalie Restrepo. Haga su presentación. La presentación de la profesora Natalie va a ser un poco más corta porque este panorama general y esta evolución que nos presentaba el profesor Diego pues implicaba mayor detalle, digamos como un acompañamiento para contarnos y contextualizarnos en este proceso. Pues muchas gracias, profesor Diego. Aquí vamos a estar efectivamente. Ahora sí ya no me vuelvo a ir y espero estar en el escenario de las preguntas. Profesora Natalie, bienvenida también a casa. Muchas gracias. ¿Pueden oírme? Sí, Natalie, te escuchamos. Sí, sí, Bueno, te escuchamos. y pues, doctora Sí. María Elena, ahí pueden ver mi pantalla también. Perfectamente. Esperen un segundo, la pongo grandecita. No sé si la ven completa o en modo... Se está viendo con el modo de la ayuda. Ahora sí ponla, amplíala. Ok, espérenme un segundo. Ya, denme un segundo. Bueno, ahora sí la ven completa, ¿cierto? Sí, Natalie, ahora sí. Bueno, digamos, primero que todo, muy buenos días para todos, muy complacida de volver a estar en esta casa de estudios, agradecerle mucho al profe César, a la doctora María Elena por la coordinación de este evento y por permitirnos estar de vuelta y aportar en la construcción desde la facultad para nuestra querida profesión. Como lo decía el profe César, digamos un poco la presentación de Diego definitivamente abarca muchos temas, muchos ámbitos, los cuales nos están mostrando actualmente hacia dónde va nuestra profesión,
cómo la visualizamos y cómo la vemos a nivel de país. Un poco yo quería, obviamente tuve, digamos, información privilegiada, entonces sabía un poco la temática que iba a estar en esta primera parte y quise decir, les voy a hablar de algo un poco, digamos, que trate de complementar y que no llevemos a repetir, digamos, lo que ya de manera muy especial nos compartió el profe Diego. Y quiero empezar con una anécdota. Un poco, una anécdota que sucede en el mismo escenario, y es hace más o menos un año tuve la oportunidad de ingresar a uno de los grupos económicos más importantes de este país. Y en la primera reunión que tuve con el vicepresidente corporativo, y un poco para darles información, el vicepresidente corporativo es un abogado, es un abogado que escribió el primer régimen contable colombiano que publicó Legis, o sea, hace muchísimos años lo escribió un abogado. Y me entrevisté con él, tuve una reunión con él y le dije, bueno, ingreso a la compañía, voy a dirigir, pues, digamos, el área financiera en todo lo que es la parte de tesorería, contabilidad, impuestos y demás. Y el vicepresidente corporativo me dice, pues, muy bueno, pero esa profesión va a desaparecer. Entonces yo lo miro y sonreí. En ese momento no lo conocía y yo, bueno, yo creo que no, pasamos de largo y le dije, igual vengo a hacer esto, a tal cosa, a tal otra. Yo, ¿cómo así que esta persona que sé que es docente, él es docente universitario, que conoce también la profesión contable, porque siempre ha estado muy involucrado, de hecho ayudó en la formación de un programa académico de contaduría en una universidad, digamos, muy prestigiosa del país? Yo sabía el tema, yo, ¿cómo esta persona me está diciendo que mi profesión va a desaparecer? Y es algo que amo y es algo, digamos, por lo que me levanto todos los días y me ha dado todo lo que soy y todo lo que tengo. Entonces, pasó el tiempo y, digamos, le dije, bueno, sentémonos y dígame por qué usted cree que la profesión contable va a desaparecer. Entonces, de ahí, digamos, ya viene un poco lo que les voy a mostrar. Y él me dijo, mira, Natalie, yo estoy trabajando en un tema de investigación de estilos de pensamiento. Y el estilo de pensamiento del contador va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar contadores? Entonces un poco le dije, bueno, no, yo quiero participar, cuénteme en qué está trabajando, cómo lo está haciendo, cuénteme qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que usted está visualizando que estamos haciendo mal y hacia dónde nos debemos dirigir. Entonces, digamos que empecé, digamos, un poco a involucrarme en el tema y a entender ya esa parte conductual, que era, digamos, la parte de la investigación que se estaba formando, y por qué, digamos, tenía una conclusión de esas. Entonces, eso es un poco como lo que quiero primero compartirles acá. Entonces, básicamente, digamos que todo ese proceso se basó y se basa, digamos, y todos esos estudios se basan en unos estilos de pensamiento. Y unos estilos de pensamiento que fueron, digamos, digamos que tuvieron también su tema de conocimiento científico y demás, y están desarrollados. Entonces, en esos estilos de pensamiento, básicamente lo que se hace es dividir los estilos de pensamiento en 4 esquemas diferentes. Entonces, esos estilos de pensamiento un poco vienen dados ya químicamente, casi que cada uno lo tenemos insertados dentro de nuestro ADN, de nuestra química, pero la mayor parte de esos estilos de pensamiento se van desarrollando conforme lo que estudiamos, conforme lo que hacemos y conforme las interrelaciones que tenemos. Entonces, un estilo de pensamiento que puede tener un joven de 16, 17, 18 años que va a ingresar a nuestra facultad, puede ser un estilo de pensamiento muy diferente. Ese joven, cuando es adulto y cuando tiene 10 años y ha pasado por todos unos procesos educativos y unos procesos de experiencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque parte viene dado, pero muy buena parte
somos nosotros como universidad, como facultad, como docentes, en nuestras metodologías, en lo que damos y demás, lo formamos en el tiempo. Entonces, entonces, en este esquema de estilos de pensamiento dice, venga, el cerebro tiene 4 estilos de pensamiento. Hay un basal izquierdo, un basal derecho, frontal izquierdo y un frontal derecho. Entonces, en el basal izquierdo aquí rápidamente, básicamente está las personas o digamos los estilos de pensamiento que ven el control, que ven la parte literal de los temas, que ven los procedimientos, que tienen una lógica lineal. ¿Cuáles son las competencias de una persona que está en este mapa? Generación de secuencias, establecimiento de rutinas, construcción de procedimientos, automatización de procesos, orientación al detalle y orden. ¿Sí? No sé si eso les llega a sonar conocido un poco con las competencias que tienen quizás nosotros mismos, nuestros colegas. ¿Por qué se caracteriza un contador? Ah, porque es ordenado, porque sigue el procedimiento, porque se orienta al detalle y porque se fijan que todo, digamos, esté, digamos, cuadrando muy bien, ¿sí? Me voy a ir al otro lado y ahorita voy a volver a esto. En el basal derecho vamos a encontrar a los artistas, ¿sí? Entonces ahí generalmente nunca vamos a pasar de un izquierdo a un derecho porque el artista es el que, digamos, el que valora la estética, la armonía, las emociones, digamos, el que le gusta trabajar en equipo. Ese, digamos, es un basal derecho y pues seguramente ese estilo de pensamiento lo veremos en otra profesión, ¿sí? Ahora me voy a pasar a la parte superior. Entonces, en el lado del frontal izquierdo encontramos aquellas competencias que se basan en un análisis estructural, toma de decisiones, una persona orientada a resultados, una persona con capacidad numérica, que sí lo tiene también el basal izquierdo, pero con la capacidad de interpretar esos números. Un pensamiento lógico, le gusta la precisión, pero a diferencia del de abajo, no está en el detalle y es capaz de interpretar, ser analítico y valorar esa información. ¿Listo? Entonces, y está el frontal derecho, que son los también, digamos, son creativos, son innovadores, tienen un pensamiento holístico, son recursivos, son flexibles. Entonces, nosotros normalmente, los líderes, ¿dónde se encuentran? Los líderes, digamos, la mayoría de los líderes se encuentran en ese frontal derecho, porque es la persona creativa, es la persona que innova, la persona que genera nuevas alternativas. ¿Listo? Entonces, un poco, digamos, ya teniendo claro eso, dijimos, bueno, estos son estilos de pensamiento que vienen dados, pero que también se forman. Y en el proceso de, digamos, del trabajo que desarrollamos, un poco trabajamos con psicólogos, trabajamos digamos, con ciertas personas de la organización y dijimos, venga, ¿dónde están encajando las personas de nuestra organización, de todo este grupo económico dentro de estos perfiles? Y evidentemente, cuando obtuvimos todos los resultados, dijimos, las personas de nuestras áreas contables están en el basal izquierdo, ¿sí? Y dijimos, difícilmente estas personas nos van a generar cambios, nos van a generar innovación, nos van a generar pensamiento holístico, nos van a generar análisis crítico. Y digamos que cuando ya fuimos entonces digamos, fuimos a una gerencia alta, entonces dijimos, ¿dónde están los financieros? Los vicepresidentes financieros, y un poco a todo esto con lo que decía el profesor Diego ahora, y es, normalmente un contador no se ve en una gerencia alta, se ve en una gerencia media, ¿sí? En un trabajo medio. Normalmente el contador no es el que yo muestro, no es el que llevo a una junta directiva a hacer una exposición de un tema. Y es muy triste cuando uno a veces va a ciertas juntas directivas y si llevan al contador es para que lea los números y nadie le presta atención. Sí, nadie, porque no tiene esa capacidad de comunicación y de cautivar a ese público. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, el contador se me queda en esa gerencia media, es el que escondo, digamos, un poco como lo discutíamos, qué tanto ha cambiado ese contador, que yo no sé, muchos acá de pronto estamos mayorcitos y vimos Betty la Fea, aunque Betty era economista, qué tanto ha cambiado el perfil de ese contador. El que yo meto en un cuartico, el que le hace lo que quiere a los socios también,
el que hace las jugadas impositivas, contables, quizás de manipulación de información, y eso aquí pensando no en la gran empresa, porque digamos no estoy pensando como desde quizás a veces del privilegio de cuántos contadores podemos estar en empresas que son serias, que tienen controles internos buenos, que saben la importancia de la ética, de entregar información buena. Estoy hablando del casi el 90% de los contadores que están en una pequeña empresa, que en lo que está pensando el dueño, en lo que está pensando el accionista es muy diferente a lo que está pensando el líder de una empresa grande o de una empresa multilatina o de una empresa internacional. Entonces decíamos, ¿qué tanto ha cambiado el contador que está en un cuarto, que no se muestra, que es la amante, ¿sí? Que uno no la lleva a ningún lado, ¿sí? Y por eso, y nos preguntamos, ¿por qué el contador no está en un cargo alto, no está en la gerencia alta, no está en el directorio como lo expresaba el profe Diego ahora? Entonces, pues básicamente uno viene dado por sus competencias, por competencias que se le han venido formando, y aquí también viene y empato, y es que tanto desde la universidad hemos privilegiado la formación de unas competencias y unas competencias que ya no son relevantes digamos, para nuestra realidad actual, ¿sí? Entonces, nos hemos dedicado a formarlos en competencias de control de procedimientos, de orientación al detalle, o nos hemos enfocado también a generar competencias de análisis, de toma de decisiones, de creatividad, de innovación. Y creo que eso es muy buena parte de lo que nos tenemos que preguntar. Entonces, básicamente, en ese estudio, en el resultado de ese estudio, quedamos los contadores ahí abajo, ¿sí? La mayoría de los contadores quedamos ahí abajo. Los financieros quedaron casi que en el frontal izquierdo. ¿Y los financieros quiénes son? Entonces dimos, ¿qué profesión tienen nuestros financieros? Entonces, nuestros financieros son economistas. La mayoría eran economistas, ¿sí? De hecho, no había ningún financista puro, la mayoría eran economistas. Y digamos, claro, hay también unas falencias quizás en la parte de las competencias que se forman en economía y en finanzas, y es ese salir de la caja, ese tema de innovación. Entonces, también, digamos, dijimos, venga, en las facultades de finanzas, en los programas de economía, ¿qué es lo que se está formando? ¿Qué competencias estamos formando? Y sí, se forman las competencias para hacer análisis estructurales, para que tengan un pensamiento lógico increíble, son capaces de interpretar los datos de manera rapidísima y saber si algo está desviado, si algo no está desviado, y tomar decisiones con base en eso. Pero entonces dijimos, bueno, ahí también tenemos oportunidades. Entonces, en la contabilidad, en los contadores hay bastantes oportunidades, pero tampoco ese financiero que tengo actualmente es lo que yo quiero. Porque yo no quiero el financiero que es también, o sea, que cumple su meta, que es lógico, que es analítico. Sí, yo lo quiero, pero necesito el financiero que va más allá. ¿Sí? Necesito el financiero que es creativo, también como lo decía Diego, en el buen sentido de la palabra, que puede encontrar soluciones a los problemas, que es recursivo, que sabe usar sus recursos y los optimiza. Entonces, también, digamos, un poco nos decíamos, bueno, ¿en qué estamos fallando en competencias en otras profesiones? ¿Sí? En el economista, en el financista. ¿Y quién es ese alto directivo de las finanzas que yo necesito actualmente? ¿Y quién es ese contador que puedo tenerlo también en una gerencia media que yo necesito actualmente? Entonces, eso nos va a llevar a pensar, y yo creo que en todo el proceso de revisión curricular que vamos a hacer, nos vamos a preguntar muchas cosas y a encontrar esa fórmula perfecta para qué queremos que sea el contador externadista. Y cómo vamos a cautivar, porque digamos, no es solo qué es lo que está pidiendo el mundo, sino también qué sueñan nuestros jóvenes. ¿Qué quiere, qué le pasa por la cabeza a un joven de 17, 18 años cuando quiere tomar una decisión de hacer un estudio de 5 años? ¿Con qué se quiere encontrar? ¿Qué le vamos a ofrecer de valor para cautivarlo? Entonces, a veces yo creo que pensamos mucho más en lo que va a querer el mercado que también en cómo cautivo y cómo cautivo unos nuevos talentos que están puros
para llevarlos a algo que agregue valor y que, digamos, los haga felices también. Digamos que yo creo que no nos podemos desconectar de lo que la juventud quiere, ¿sí? De lo que están, y eso es buena muestra de la crisis que vivimos hace poco, de esa desconexión de lo que le está pasando al joven. Entonces, por ejemplo, hace poco también diseñamos cursos de 3, 4 meses para ayudar a los jóvenes que no estudian ni trabajan y decir, ¿qué le puedo ofrecer a estos jóvenes que les interese, que les dé una sostenibilidad financiera y que no los meta en esa rutina de violencia porque no tienen más opciones? Entonces, y son jóvenes que quizás no van a llegar a una universidad por muchas variables, pero cómo diseñamos programas no formales para traerlos al aparato productivo y cómo debe ser ese programa. Y entonces nos ideamos cosas como, bueno, ¿cómo hacemos para que sean expertos en manejar drones? ¿Cuándo hace 5 o 10 años hubiéramos pensado en eso? Y la acogida de los jóvenes en eso fue maravillosa. Entonces, cómo aprender a armar un mapa manejando un dron, o sea, son cosas muy maravillosas y que uno también desde la academia nos toca salirnos también de la caja y ser innovadores y ser recursivos y ver cómo vamos a generar esas nuevas alternativas de conocimiento para los profesionales. Digamos, un poco para no alargarme mucho, aquí quería mostrarles este tema. Entonces, ¿por qué me decía esta persona que el contador iba a desaparecer? Porque decía, su estilo de pensamiento es este, y ese estilo de pensamiento es secuencial, y ese estilo de pensamiento, esa parte del cerebro que tiene el ser humano, es la que va a ser reemplazada por la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial nunca les va a reemplazar la parte creativa, nunca les va a reemplazar la parte emotiva, la parte lógica quizá, pero necesita mucho más desarrollo a lo largo del tiempo. Pero definitivamente, si el estilo de pensamiento del contador sigue estando enfocado ahí, pues tiende a desaparecer, porque la inteligencia artificial lo primero que va a hacer es eliminar trabajos repetitivos, eliminar la automatización, generar automatización de procesos, los mini bots van a hacer toda esa actividad, con el machine learning también, digamos, entonces en todas esas tendencias tecnológicas e inteligencia artificial, ¿qué va a hacer el contador? Entonces, si el contador sigue ahí, pues va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, ¿hacia dónde se debe dirigir ese contador? Entonces dimos, bueno, ese contador se debe dirigir hacia arriba, hacia la parte lógica, que de ahí ya nos tienen camino ganado nuestros colegas financistas, nuestros colegas economistas, pero quizás en algún momento de la vida también deberá tomar parte y si quiere ser líder y si quiere estar en esa alta gerencia y si quiere ser precursor del cambio, también debe estar en la parte creativa. Entonces, en este orden de ideas, digamos, son 2 pasos. Un primer paso que no nos podemos quedar ahí y es hacer un contador analítico, un contador que se hace vínculo entre hay una información y cómo se usa esa información. No puede ser que al final uno desde la contabilidad de su primer semestre diga, no, la contabilidad es la disciplina que se encarga de suministrar información útil para la toma de decisiones. Y los contadores no somos capaces de tomar decisiones, ¿sí? Y somos los que conocemos la data, los que deberíamos saber mejor interpretar esa data. Entonces, ¿cómo nos volvemos ese de un suministro de información? Que información ya se puede construir de manera, digamos, con todos los temas de inteligencia artificial, y cómo nos vamos más allá y usamos esa data para realmente agregar valor, para tomar decisiones, para ser proactivos y no reactivos, ¿sí? Digamos, enfocarnos más en la contabilidad administrativa, ¿sí? No en la técnica contable, como lo decía el profe Diego, en el análisis de datos. No ser, acá puse informes financieros, pero no es el informe financiero típico del contador que genera reportería. En todas las áreas de contabilidad, generalmente en las empresas grandes hay un área de reporte y son expertos en generar reporte, pero vaya y le preguntas qué hay en el reporte, qué sugieres con ese reporte. No te llegan hasta allá. Entonces ya el reporte lo puede generar un computador.
Entonces, ya, por ejemplo, incluso evaluar alternativas de inversión, decir, venga, ¿dónde es mejor invertir? ¿En Costa Rica, en México, en Colombia? Ya, bases de datos, saquen esa información, ya se construye automáticamente y usted cómo interpreta esos datos. Entonces, esos informes y financieros deben ser de avanzada, no es la reportería actual que tenemos, ¿vale? Y digamos un poco, para terminar este tema, en relación con la contabilidad y las finanzas, un poco también busqué cuando el profe César me llamó y me dijo, bueno, no, Natalie, necesito que este viernes hablemos de contabilidad y finanzas. Yo dije, bueno, venga, miremos qué es lo que cree la gente que es contabilidad y qué es lo que cree la gente que es la finanza. Y entonces volvemos a lo mismo. Entonces el contador es visto como el que tiene la visión del pasado, el que tiene que presentar un informe preciso de lo que ya ha sucedido y el que tiene que cumplir con leyes y estándares dados, que piensa en un horizonte de corto plazo. Generalmente el contador está pensando en su cierre de año, ¿sí? Es el cierre de los estados financieros del 31 de diciembre. ¿Qué contador está pensando hoy en, venga, cómo vamos a estar en un año, en 2 años, en 3 años, en 10 años? ¿Cuál es mi visión de largo plazo? ¿Sí? ¿Qué tenemos hoy? Una visión de microestructura, de perdernos en el arbolito y se nos pierde el bosque. Aprender reglas, aprender derecho, o sea, la interrelación entre contabilidad y derecho es impresionante, y en Colombia sí que más. En contabilidad el contador tiene que saber derecho tributario, tiene que saber comercial y tiene que saber teoría contable. Y entonces cuando le pones de un lado la parte financiera, entonces dices, venga, el financiero es el que gestiona activos y pasivos, es que les planifica el crecimiento del futuro, es el que tiene la visión del futuro, es el que piensa en un horizonte de largo plazo, tiene una visión macro. Y digamos que lo normal es que tenga una formación en macroeconomía, finanzas internacionales, ingeniería financiera y digamos en todas las disciplinas corporativas. Entonces, aquí también cuando obtuvimos esos datos, yo me preguntaba si uno le presenta esto al talento, a nuestros talentos, a los jóvenes que queremos cautivar también que entren y que se formen como contadores, ¿qué van a elegir? ¿A dónde se van a ir? Al que le dice, no, venga, haga este proceso repetitivo, haga o sea estratégico. Acá lo formamos para que sea estratégico. Entonces, en eso me refería cuando qué es lo que quiero también ofrecerle al talento que va a llegar, digamos, a nuestra universidad y también qué es lo que requiere ese mercado. Y digamos un poco para concluir, porque digamos que este espacio era más corto, es al final lo que en nuestra opinión, y digamos muy en la opinión personal, necesitamos contadores holísticos, necesitamos contadores que tengan un análisis crítico, contadores estratégicos, innovadores, creativos, contadores que vayan más allá y un contador también basado, un contador científico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No un contador técnico, no un contador que aprenda la minucia, la microestructura de algo, sino un contador que sea científico, que pueda aplicar método científico en las decisiones que toma, en la forma en cómo ejecuta su trabajo. Entonces, digamos un poco, quería concluir con eso. Esto era un poco, digamos, complementar la presentación que hizo el profe Diego con una visión, digamos, un tanto como desde la empresa y lo que les quería compartir. Igual quedo muy pendiente de las preguntas que hayan al final y pues doy paso para que continúe el otro expositor. Muchas gracias, querida profesora Natalie. Me has sorprendido gratamente, querida profesora Natalie. Muchas gracias por traer, me encanta estos grupos tan diversos y esas miradas porque creo que nos van nutriendo muchísimo. Yo aquí estaba en dilemas si soy de izquierdas o de derechas. Y cómo hacer para transformarme o no transformarme, pero yo creo que de verdad, más allá del chascarrillo del comentario, sí hay una gran potencia en esta clase de reflexiones que hoy nos traes y la postura que debemos asumir y la responsabilidad que debemos asumir frente a estos roles que nos traes, pues muchas gracias. Ahora damos paso al profesor Jaime Andrés Correa. Querido profesor Jaime Andrés, amante de la contabilidad y el fútbol, bienvenido a esta también tu casa.
Y adelante, por favor. Ok, bueno, buenos días para todos nuevamente. Bueno, gracias al profesor César por la invitación. Y bueno, pues yo, a diferencia de Natalie, pues yo no tenía información privilegiada, pero parece que nos hubiéramos como puesto de acuerdo en el sentido de que sobre todo ella se ocupó como de un enfoque que me parece un poco más como soft de esta relación entre la contabilidad y las finanzas, y tal vez yo lo voy a abordar desde una perspectiva un poco más técnica. Y digamos, si quieres, aproximándonos como a lo conceptual con el tema. ¿Me confirman que aquí estén viendo la pantalla, por favor? Sí, Jaime, estamos viendo. Ok. Bueno, como les decía el profesor César, pues yo soy profesor de la Universidad de Antioquia y adicional tengo la oportunidad, digamos, el reto, además de ser ahorita el editor de la revista Contaduría Universidad de Antioquia. Y bueno, y en mis ratos libres también trabajo en esta empresa de consultoría que tenemos ya hace más de 10 años con un grupo de colegas. Bueno, yo voy a hablar básicamente de 3 temas, pues voy a intentar hablar de esta relación entre la contabilidad y las finanzas, plantearles algunos temas de tendencia que en el grupo de investigación JICO de la universidad y en particular la línea de contabilidad y finanzas que yo lidero, pues casualmente hace poco hicimos un trabajo de construir como un documento analizando las tendencias en este tema y bueno, algunas reflexiones finales. Yo empezaría por decir que, es decir, la relación entre la contabilidad y las finanzas está dada porque no sabemos, no tenemos muy claro dónde termina uno y dónde empieza la otra. En particular porque, digamos, esto sobre todo sucede en los países como más desarrollados y donde la profesión, como decía el profesor Diego, digamos que tiene un mayor vuelo y que tiene una mayor, digamos, aceptación y también jerarquía en la empresa, como lo mencionaba Natalie. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Que en Colombia tal vez sí históricamente sí ha marcado mucho más esta diferencia, porque lo que sorprende es que no hayan muchos profesionales de la contaduría pública en cargos financieros, como ellos bien lo anotaban. Y esto nosotros también lo tenemos evidenciado desde los procesos de autoevaluación que hemos hecho de nuestro mismo programa. Entonces, eso es una realidad. Sin embargo, también en un grupo de trabajo que se derivó del grupo de las 12 universidades, donde se creó una red de trabajo independiente, específicamente de profesores de contabilidad y finanzas, por muchos años hemos estado como revisando como cuáles son estas relaciones y también como, bueno, cuáles son las finanzas en las cuales los contadores podemos tener un mayor grado como de injerencia y de participación. Digamos que si uno fuera a hablar de los temas de dónde se intersecta la contabilidad y las finanzas, pueden haber muchos temas que encontráramos. Sin embargo, nosotros hemos identificado como 4 grandes temas que algunos de ellos ya lo mencionaban ahorita, sobre todo el profesor Diego. Uno de ellos, y tal vez uno de los temas centrales, es todo lo que tiene que ver con la evaluación o medición, donde si nosotros revisamos a partir de ya, digamos, de la entrada en pleno de las NIF en Colombia, este tema de la evaluación es uno de los que hace que, como que lleva a que los contadores tengan un mayor interés o necesidad de estudiar temas de finanzas, porque claro, al ser más recurrente la aplicación de criterios de medición basados en técnicas financieras, pues eso nos saca de lo más tradicional que teníamos en Colombia, fundamentalmente basados en el costo histórico. No porque nuestras normas anteriores no lo tuvieran, sino porque no se aplicaban.
Entonces, aquí hay uno de los, digamos, de los grandes temas que ha llevado a que los contadores tengan esa necesidad y esa motivación hacia las finanzas. Todo el tema de la evaluación y medición. Y desde el punto de vista disciplinar, porque digamos que las finanzas proveen las herramientas técnicas y metodológicas de cómo dar respuesta a temas de medición también en contabilidad, porque si bien la valoración, por ejemplo, tiene sus grandes aplicaciones en los proyectos, en la valoración de empresas, de activos financieros y demás, pues eso tiene digamos, podríamos abrir un capítulo de valoración o evaluación con propósitos contables. De hecho, ustedes saben que existe un acuerdo de entendimiento entre el IASB y el International Valuation Standard Council, que es este que emite los estándares internacionales de valoración para aproximar cada vez más estos estándares de valoración para que puedan ser aceptados, digamos, en los procesos contables. Entonces, ahí hay un tema fundamental que yo creo que desde el punto de vista de la formación en las universidades, porque yo entiendo que estas sesiones de trabajo van encaminadas a eso, a repensar el currículo y cómo lo pueden actualizar. Yo creo que es uno de los temas que se debería pensar desde más temprano en la formación de los estudiantes, cómo los estudiantes adquieren herramientas de evaluación o medición. Otro tema, digamos, que nosotros también identificamos es todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas o los reportes corporativos en un sentido amplio. Ahorita voy a hacer alguna ampliación de este tema en particular, y es porque, claro, incluso desde el punto de vista normativo, nosotros tenemos por allá desde la ley 222 que modifica el Código de Comercio, una responsabilidad conjunta, por lo menos desde el punto de vista del reporte financiero, entre la administración y el contador. Entonces, esto desde el ejercicio profesional, pero es que desde la disciplina también, y eso implica que nosotros para hacer, solo hablando por ahora del reporte financiero, pues nos debamos valer de muchos elementos de las finanzas para poder, sobre todo, además de cumplir con los aspectos de evaluación y medición, con los temas de revelación y poder hacer unas buenas notas a los estados financieros, que nos implica explicar los métodos de valoración utilizados, temas del WACC, etcétera. Y lo decía ahorita Natalie, pues siempre se nos ha dicho que la contabilidad es la base para la toma de decisiones, pues como el libro de Mays, el clásico libro de Mays, que así se titula. Y digamos, el tema al final del día es que en efecto los contadores seamos partícipes activos de esto. Y yo al final quiero terminar con una reflexión en torno a que nosotros nos pensemos la profesión no solo para el mundo de las grandes corporaciones, porque es que si nosotros nos pensamos la profesión solo para ese entorno, pues entonces estaremos en una desconexión de la realidad social y empresarial del país. Y tal vez en los segmentos de las pymes, incluso de grandes empresas no cotizadas, el contador, yo ahí difiero un poco de lo que nos planteaban ahorita, sí participa más activamente de procesos de toma de decisiones donde no hay una estructura tan jerárquica y que de pronto cargos más decisionales financieros, en efecto, sí son ocupados usualmente por otros profesionales. Entonces yo creo que sobre todo en ese segmento de pequeñas y medianas empresas o empresas grandes no cotizadas, ahí sí hay muchas chances de participar activamente en esto. Y el tema del riesgo, como lo decía el profesor Diego, es un tema transversal que es necesario que nosotros tengamos una formación importante en esto. Históricamente se ha planteado que una de las diferencias entre la contabilidad y las finanzas es la asunción del riesgo. Sin embargo, eso también queda subsanado en parte cuando la contabilidad incorpora nuevas técnicas de medición que implícitamente incluyen el riesgo, ¿cierto? Cuando se incluyen valoraciones financieras. De otro lado, yo simplemente les quiero dejar acá esta referencia. Es un paper reciente de este journal donde haciendo un análisis bibliométrico como de los aportes de la literatura en esa relación entre la contabilidad y las finanzas, pues digamos que
uno puede sacar una conclusión y es que claramente no es tan identificable precisamente qué es lo que se entiende por contabilidad y finanzas. Entonces uno encuentra que los temas históricamente tratados tienen que ver con gobierno corporativo, con earnings management, con temas de quiebra empresarial, en fin, como pluralidad de temas, también temas asociados con la contabilidad ambiental. ¿Quiere decir esto que las relaciones que se puedan tejer entre la contabilidad y las finanzas son variadas y que también pensando, digamos, en los planes de formación, yo sé que ustedes tienen unos ejes como temáticos en los cuales, grandes ejes temáticos en los cuales están orientando la discusión, pero incluso, por ejemplo, como se los va a plantear a continuación, en la universidad nosotros, todo el tema de lo que es la información no financiera y que tiene que ver con lo ambiental, pues incluso lo inscribimos en esta línea. Entonces, al final no importa tanto dónde lo ubicamos, en qué componente, sino que estemos dando respuesta a una necesidad actual que tiene el entorno. Otra perspectiva, digamos, de ver esta relación entre la contabilidad y las finanzas es que si nosotros entendemos la contabilidad como la disciplina de la rendición de cuentas, pues cada vez vamos viendo que la rendición de cuentas evoluciona y ya no es solo la rendición de cuentas de tipo financiera. Uno de los grandes hitos y retos que tiene hoy la profesión es en todo lo que tiene que ver con información no financiera. Léase responsabilidad social corporativa, ODS, creación de valor compartido, cómo las compañías incorporan todas estas estrategias. Y ligado a la profesión contable, todo el tema del reporting, con reportes de sostenibilidad, reportes integrados, y también lo que de ahí se deriva como es el aseguramiento de información no financiera. Entonces, esa evolución que tiene la contabilidad a partir de ese entendimiento como rendición de cuentas, nos está, digamos, también implicando cambios a nosotros en la docencia y en la investigación, pero lo más bonito de esto es que como muchas empresas, claro, esto siempre empieza por las grandes, pero cada vez más muchas empresas de otros tamaños se van acomodando a estas nuevas tendencias. Eso lleva a que necesitemos una mayor masa de formación en este campo. Ahora, haciendo, digamos, concentrándonos un poquito en la parte financiera por un momento, y no pretendiendo hacer una diferencia, sino una complementación, basados en este libro de los profesores Palepo y Heli de la Universidad de Harvard, que ellos plantean cómo a partir de los estados financieros, como el core digamos, de esa relación, es importante diferenciar qué se entiende, por ejemplo, por el concepto de análisis contable y de análisis financiero, que muchas veces no es claro en los propios contadores. Esto nos permite entender que, claro, cuando el contador trasciende el análisis contable, que es ese que es más de carácter de la regulación contable, limitado al proceso contable, a la rendición de cuentas, y avanza hacia el análisis financiero, que es más de herramientas, de indicadores, flujos de caja, prospectiva, gerencia del valor, entonces sí se está, digamos, proyectando como un profesional más de corte financiero. Y yo creo que hacia allá es donde nosotros lo debemos promover desde el mismo currículo. Y claro, y esto de la rendición de cuentas está fundamentado en todo lo que es la conexión con el tema del gobierno corporativo, porque la rendición de cuentas claramente no es responsabilidad del contador, sino que es responsabilidad de los órganos del gobierno corporativo y de cómo se interrelacionan. Entonces ahí también hay otro de los grandes temas que, como les refería, por ejemplo, en este artículo se muestran que son de los más estudiados en esta relación de la contabilidad y las finanzas, y es que, claro, cuando nosotros no entendemos, digamos, la importancia del gobierno corporativo, no nos familiarizamos con él, entonces difícilmente vamos a poder entender el rol como contadores, como financieros, como revisores fiscales, que es digamos, uno de los miembros activos del gobierno corporativo. Ahora, esto para las empresas grandes y que cotizan en bolsa, pues esto ya está estudiado y está bien conocido. El reto que nosotros siempre tenemos es cómo llevamos
algunas pequeñas piezas de esto, filosofía de esto, a las pequeñas y medianas empresas, porque de pronto para ese segmento puede ser difícil y costoso un gobierno corporativo robusto, pero sí por lo menos unas reglas mínimas, protocolos de familia que regulen las relaciones entre los distintos actores, stakeholders de la compañía, y por lo tanto se pueda potenciar, digamos, el ejercicio a nivel contable y financiero. En esta relación yo les quiero compartir, pues ya se los había aquí ilustrado, pues en mi historia, pues este libro para mí ha sido, siempre lo recomiendo, porque me parece que es el que hace una muy buena relación entre lo que es la contabilidad y las finanzas, cómo el contador puede ir desde entender el sistema contable a la valoración de empresas, porque claro, por lo menos en la línea de las finanzas corporativas, no tanto en la de los mercados financieros, pero sí en la línea de las finanzas corporativas, es que el profesional que tiene los mayores elementos, las mayores bases para poder potenciar, digamos, las aplicaciones que se tienen en finanzas corporativas, pues es el contador, no hay otro. Y muchas veces nosotros vemos más médicos, abogados, ingenieros en temas de finanzas corporativas que propios contadores. Entonces yo creo que acentuar la idea, por ejemplo, que tienen materiales como este, nos llevan a impulsar que los contadores sean cada vez más, tengan este perfil financiero. Hace muchos años, una anécdota, yo estuve en Barranquilla en una rueda de inversión y di una conferencia sobre valoración de empresas, que es uno de los temas que yo trabajo. Un señor entró tarde, 5 minutos después, y al final me hizo como una pregunta bastante sorprendido y era, venga señor, es que me dijeron que usted es contador. Si es verdad, es que me parece muy raro que un contador esté hablando de estos temas. Y yo sí, señor, y bueno, nos tomamos ahí un café hablando un poco de estos temas, pero ese tipo de reacciones, de pronto un poco, lo comentaba ahorita Natalie, tienen que ver con eso de que muchas veces los contadores estamos como alejados de los temas financieros que yo creo que fundamentalmente en la línea de las finanzas corporativas es donde podemos desarrollar una ventaja competitiva mayor. En la línea de los mercados financieros, que es la otra gran línea de las finanzas, yo creo que si bien podemos incursionar ahí, nos toca hacer un trabajo adicional de mayor formación en temas estadísticos, econométricos, que normalmente nuestros programas de contaduría no suelen ser fuertes en esas herramientas. Entonces ahí nos toca hacer un trabajo adicional. Y digamos que uno de los grandes temas que se los he venido mencionando desde ahorita y que lo ven acá en este mismo texto, tiene que ver con la evaluación, y es porque, miren, de acuerdo con este estudio reciente, se plantea que el valor de las compañías, de las grandes compañías del S&P 500, cada vez más está explicado por aspectos que no son tangibles, es decir, por activos intangibles. Y claro, ¿cuáles son principalmente esas compañías? Pues las compañías .com, las tecnológicas, las basadas en la innovación y demás. Entonces, claro, si el valor de una de las compañías, de la mayoría de las compañías, no está explicado exclusivamente por lo financiero, sino en un 80-90% por aspectos no financieros, pues tiene que haber un sistema de rendición de cuentas que intente explicar pues cuáles son esos aspectos no financieros que determinan el valor de las compañías. Y es por eso que esa relación entre la contabilidad y las finanzas se amplía y se tiene que alimentar cada vez más de este enfoque que evolucione de los stockholders a los stakeholders. Debemos hacer ese tránsito, digamos, a todo nivel de empresa. Ahora, con base en esto, pues algunas de las reflexiones que nosotros hemos planteado en nuestro grupo de por dónde van algunos temas de tendencia, puede ser básicamente esto, algunas de estas cosas ya las han mencionado, lo que tiene que ver con la analítica de datos, el blockchain y el big data, pues estos temas de tecnología, pues
esto no es del futuro, esto es del presente. O sea, en esto deberían estar trabajando los programas de contaduría. ¿Cómo vamos a dar respuesta desde ya a estos temas? Si bien sea en el currículo, con temas de formación complementaria, lo que sea, pero no nos podemos hacer, como se dice, los de la vista gorda con este tema, que claro, cuando le dicen a uno es que la profesión va a desaparecer, yo no creo que la profesión vaya a desaparecer. Lo que van a desaparecer tal vez sean los roles que se jueguen, y ya no es ese enfoque técnico y mecanicista, sino analítico. ¿Por qué? Porque ya los software, las herramientas van a procesar los datos, y necesitamos es contadores analíticos. Entonces necesitamos es nuevas competencias y habilidades. Todo el tema de combinación de información financiera y no financiera, bueno, que era básicamente lo que les había venía comentando. Digamos, en el tema del sector bancario y de riesgos, pero específicamente todo lo que tiene que ver con la evolución de las fintech, que cómo digamos, todas estas nuevas, que esto tiene que ver con, digamos, con tecnología disruptiva de innovación financiera. Esto, los retos que pone a la profesión contable, digamos, al reporting de las compañías. De hecho, con alguna compañía grande que yo tengo una asesoría, una de las cosas que ahorita estamos explorando, pues dado su tamaño, es crear potencialmente como una spin-off que se dedique a negocios fintech, que canalice, digamos, algunas actividades financieras que desarrolla la compañía. Entonces, esto es algo que ya nos está llegando como tal. El tema de los criptoactivos, las criptomonedas, todo esto, yo creo que esto está ligado también al primer tema. Ahí yo creo que es más todavía lo que tenemos desconocido en esto, pero que claramente esto nos va a ir impactando a futuro. Y hay otra serie de temas que puede que no sean de tendencia global, pero que en Colombia, dado que no han sido suficientemente estudiados en nuestro contexto, yo creo que son vigentes y que deben ser objeto de revisión a futuro. Básicamente todo el tema de lo que es la gestión del resultado, el earnings management y digamos, lo que aquí mal nos vendieron como contabilidad creativa hace muchos años, que con eso nos dañaron el tema, pero digamos, eso es un tema que sería interesante estudiar en Colombia. Y todo el tema de evaluación del principio en marcha, que como vimos desde el año pasado, sí que se ha visto afectado pues a raíz de la pandemia y con todas las normas que se han expedido recientemente. Bueno, para cerrar, unas reflexiones finales. Yo creo que nosotros desde la universidad debemos propender porque siempre mantengamos vivos estos canales entre la docencia, la investigación y la extensión, y que hagamos transferencia, y que así como uno desde un proyecto de consultoría con una empresa puede sacar mucha retroalimentación a la docencia, incluso hacer publicaciones. Yo creo que cuando hacemos esas triangulaciones, o cuando desde la investigación podemos mejorar procesos que después llevamos a la consultoría, es decir, en todas las vías, esto es fundamental porque esto es lo que mantiene viva la universidad. Digamos que la universidad trabaje articuladamente estos ejes misionales. Yo creo que por más apasionado incluso que yo sea de los temas no financieros, que digamos, creo que es uno de los temas más, como se los decía, más importantes hoy en día para la profesión contable, yo creo que no podemos desconocer y ni perder de vista, sobre todo desde el punto de vista de los planes de formación, que la contabilidad financiera, y más adelante en los semestres avanzados, el control, el riesgo y el control, son el core de la profesión. No desde un punto de vista técnico de que vamos a enseñarle a nuestros estudiantes un enfoque mecanicista, técnico, de bookkeeper, no. Pero es que a partir de que nosotros entendamos bien la teoría contable financiera, vamos a poder entender entonces, digamos, por qué se dan estas otras iniciativas de información no financiera, de contabilidad de gestión. Es decir, no podemos perder ese rumbo, y creo que cada vez tenemos ojo, no es normas internacionales de información financiera, que ese es el error también en el que hay veces entramos, de que creer que contabilidad financiera es enseñar las NIF, y esto es ahí es donde nos equivocamos. No, teoría contable financiera, para a partir de ahí entender
pues bueno, entonces estas otras cosas nuevas y de tendencias que van llegando, ¿cómo se articulan con esto, pero también en qué se diferencian? Se los decía al otro, el tema de el impacto de la tecnología en la contabilidad y las finanzas, cosas como bueno, sencillas, no porque yo sea el tigre en eso, pero por ejemplo cosas como Power BI y herramientas de ese estilo que hoy nos facilitan la vida, por ejemplo, para hacer informes y demás, tenemos que empezar a controlar porque eso nos hace más dinámico y más agradable nuestro trabajo. Y por último, yo creo que tenemos que tener una orientación a la solución de problemas sociales. Esto también lo decía el profesor Diego ahora, con un enfoque a la sostenibilidad. Léase los ODS, léase la Agenda 2030. Y aquí remarco lo que les venía diciendo. Si nosotros pensamos que el mundo son las grandes corporaciones, solo traemos a nuestras clases los ejemplos de las grandes corporaciones, solo llevamos a los estudiantes a visitas de campo, no sé qué, a grandes entidades, pues yo creo que no estamos leyendo adecuadamente la realidad empresarial y social. Porque si lo queremos conectar con lo que ahorita sucede, pues muchas de esas demandas de los jóvenes hoy en día, no sé, si bien se pueden resolver con grandes compañías, seguramente la principal solución está en que haya un fortalecimiento del tejido empresarial a otro nivel, ¿cierto? Y que a toda escala nosotros podamos irrigar esa orientación a la sostenibilidad. Para terminar, esta frase en el ámbito de la academia me parece que es fundamental. Nos la dijo mi directora de tesis del doctorado y del profesor César, aquí presente, la profesora María Antonia García Venado, en un evento que la invitamos en noviembre del 2018. Y yo creo que la responsabilidad de nosotros como académicos, full time o part time de la academia, es hacer escuela. Y esto no es solo pues ir al salón de clases o al Zoom y compartir un rato con los estudiantes, sino hacer las cosas, yo creo que fundamentalmente con pasión para involucrar a los estudiantes. Y lo técnico se podrá resolver después, pero yo creo que cuando lo logramos enganchar en el sentido de lo que es la universidad y la academia, los aspectos técnicos después los podremos solucionar mucho más fácil. Bueno, muchas gracias. Profesor Jaime Andrés, muchas gracias. Damos paso ahora a la profesora María Elena para que haga el cierre y si es posible recoger al menos una pregunta sería maravilloso para tratar de respetar el tiempo establecido y desde ya les aclaro a todos que este es el inicio y me encanta que muchos quieran preguntar y nos estén haciendo preguntas. Lastimosamente el tiempo a veces no nos da, pero vamos a seguir. Entonces, adelante profesora María Elena y a ustedes mil gracias. Gracias, César. Pues agradecer a Diego, a Natalie y a Jaime, porque todos, yo creo que ya se está acabando. desde sus experiencias y desde también esa sencilla forma de expresar, pues nos han alimentado muchísimo en este primer espacio de sensibilización. Y por supuesto que preguntas hay muchas, pero voy a aprovechar aquí a Natalie. Con una pequeña pregunta a Natalie y a Jaime, empezando con Natalie y posteriormente al profe Diego, y es un poco, Natalie y Jaime, ¿será que existe un justo medio entre lo financiero y lo contable en esa incorporación que se debe hacer en el plan de estudios para un contador público? ¿Será que de pronto, como insinuaba Natalie, un poco más desde lo financiero o como insinuaba Jaime, un poco más desde lo contable? Entonces, ¿será que puede existir ese justo medio, Natalie? Yo pienso, doctora María Elena, que tenemos que llegar a ese justo medio, ¿sí? Digamos que no es, digamos, ser un financista o ser digamos, un contable.
Lo que sí, digamos, comparto con Jaime es que sí hay que tener unas, o sea, el contador como tal debe tener unas bases de teoría contable y de conocimiento contable muy buenas, pero no se puede quedar ahí para lo que requiere ese contador financiero, porque como su nombre lo dice, es un contador financiero, entonces esas muy buenas bases contables, pero con esas otras habilidades que nos proveen otras disciplinas como la economía, las finanzas, etcétera, en el que nos den esa perspectiva de largo plazo, en el que nos den esos otros elementos para coadyuvar al desarrollo y a los objetivos empresariales, sociales y de país, ¿no? Ahí le doy la palabra a Jaime. Gracias, Natalie. Jaime. Sí, no, yo creo que el punto medio está, y yo lo que quiero decir es que nosotros nos debemos apalancar en la formación contable. No es suficiente, pero si nos ponemos como en una grilla de partida con otros profesionales, yo creo que nosotros ahí, por la formación contable, tenemos una ventaja, en principio, comparativa, que ya si la rodeamos de otras habilidades, por un trabajo interdisciplinario con otras profesiones, pero de otras competencias, digamos, blandas también, podemos lograr desarrollar ya ventajas competitivas en eso de ser, digamos, contadores financieros, como les digo yo a mis estudiantes. Muchas gracias, Jaime. Y yo no sé si Dieguito quiera complementarnos esta, porque yo tengo otra también para ti, o si quieras adicionar algo aquí en esta relación contabilidad-finanzas. No, pues yo creo, doctora Marilena, que son interdependientes y no podemos hablar de una sin la otra. Entonces, creo que se vuelve una relación simbiótica en donde la contabilidad no va a desaparecer, en cambio puede apalancar el fortalecimiento de las finanzas, y las finanzas van a llevar adelante el mundo contable, muy diferente tal vez a lo que hemos vivido en pasadas décadas en Colombia. Muchas gracias, Diego. Y complementando tu charla, que fue muy importante y con bases fundamentales para nuestro debate posterior, quisiéramos preguntarte cómo fortalecer las competencias y aspectos de innovación, de creación y dirección, sin que perdamos los aspectos conceptuales y los aspectos prácticos que nos dan la identidad a nosotros los contadores. ¿Cómo hacer ese match? Esa pregunta es muy interesante, doctora Marilena. La respuesta es un poco más compleja tal vez, pues me atrevo a decir lo siguiente, doctora Marilena, y es: la innovación tiene que ser parte de esos conceptos básicos de la profesión. No la podemos ver como algo aparte que queremos involucrar, sino que tiene que ser parte de los conceptos básicos de la profesión en el esquema básico de formación del contador profesional. Entonces, desde mi punto de vista, comienza, pues obviamente desde un programa que tenga la facultad, pero cada uno de nosotros como docentes tenemos una responsabilidad fundamental con los profesionales en formación, pero con la profesión en general, de dejar esas alas de la creatividad en el profesional que se desarrollen. La realidad, digamos, en el mercado, doctora Marilena, es uno se encuentra con muchos contadores con un pensamiento disruptivo, pero que el mismo mercado o la misma profesión se encarga de sesgar o cerrarlo o acotarlo. Creo que ahora lo que nos corresponde es todo lo contrario, incentivar precisamente ese esquema de innovación y creatividad. Muchas gracias, Diego. Y como ya falta solo un minuto para las 9, esta pregunta que está en el chat se la voy a hacer a nuestro decano, a nuestro querido profe César, porque tiene que ver con esa responsabilidad que hemos tenido las universidades, y la formula un egresado. Y él dice: soy egresado del 96 y la discusión actual se tuvo también en esos años, lo cual pues les hace que nos sintamos muy contentos de que siempre haya estado esta discusión. La pregunta que nos hace Carlos es, César, es ¿en qué han aportado las universidades para que esto cambie durante estos 25 años? Y con esto te doy paso para que tú cierres, por favor, contestando esta pregunta. Gracias, César. Mil gracias a todos. Me sorprendió también a mi doctora María Elena, que la pregunta era para todos ellos. Yo debo hacer primero un mea culpa. Carlos, yo creo que nos ha faltado un poco de incidencia desde el mundo académico, del mundo universitario, en la transformación de la profesión contable y de la disciplina. Eso es lo primero que debo decirte. Lo segundo es que tal vez algunos aspectos de los que tú sugieres o los que haces referencia estaban en discusiones, pero no de 1996. Estamos hablando desde 1903, cuando el externado quiso profesionalizar a los tenedores de libros
desde 1931, cuando se empieza a regular los aspectos referentes al control y a la auditoría. En esa transformación yo creo que sí es importante reconocer que hemos estado activos y que hay temas, insisto yo, que siempre van a estar allí. Temas que lo que vamos a hacer es agregarle nuevo contexto económico, financiero, global. Pero hoy el mundo cambió. Y Carlos, tal vez esos elementos que nos nombra Natalie, por ejemplo, un segundo, estos elementos, disrupción tecnológica, sostenibilidad, el rol del contador en su ejercicio profesional global de transformación, la creatividad, son elementos nuevos que vemos sobre los aspectos conceptuales anteriores y profesionales anteriores a generar una dinámica, creo yo que esta vez un poco, digamos, muy diferente. Si la contabilidad y los contadores hoy no nos transformamos, tal vez estamos condenados, le diría a la profesora Natalie en su conversación, a extinguirnos. Entonces yo creo que es cómo tomamos lo mejor, un poco como al estilo Boaventura de Sousa Santos, cómo salir de la modernidad sin perder lo mejor de ella. Es cómo salir de esa noción de contabilidad sin perder lo mejor de ella en un contexto diferente, permeado por nuevas lógicas, tecnologías, contextos de sostenibilidad diferentes. Yo creo que lo resumiría de esta manera y los motivaría a que siguiéramos. Este es el inicio de muchos. El profesor Luis Alfonso nos motivaba a continuar, a seguir profundizando en algunos aspectos que son hoy abrebocas. Y justamente este es el inicio de muchos. Entonces, bienvenidos todos a construir juntos la facultad. Muy bien, muchas gracias César, muchas gracias a nuestros panelistas, docentes, amigos, colegas, y seguiremos, dentro de 8 días nos vemos con el tema de contabilidad y gestión. Invitados también nuestros panelistas actuales a acompañarnos allí, a escuchar a otros profesores expertos en los temas y luego seguiremos con auditoría, seguiremos con el tema de impuestos y terminamos con sostenibilidad, con tecnología y sostenibilidad. Fíjense que hoy hemos tratado todos estos temas de alguna manera también interrelacionados. Muchísimas gracias, queridos panelistas, queridos amigos, gracias por estos aportes que hoy nos dan, gracias a las personas que nos acompañaron hoy también, y como dice César, que se siga el debate. Un buen día para todos. Con esto cerramos porque era de 7 a 9, me pasé 3 minutos y no nos gusta pasarnos del tiempo, somos muy estrictos en ello. Todas las preguntas, si sigue habiendo preguntas y de pronto más adelante se les ocurre, pues simplemente nos las van formulando, porque como tenemos estos espacios abiertos y habrá otros más, entonces podemos seguir también dando respuesta y nos van a ayudar mucho a alimentar este proceso en el que estamos. Mil gracias, un buen día, un buen resto de viernes contable. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buen día para todos. Buen día. Gracias. La grabación, para quienes preguntaron, pero no se preocupen, quienes tengan que retirarse en este instante, la grabación al estar en redes sociales quedan allí permanentemente. Entonces van a poder acceder a ellas, para que no se preocupen quienes nos están preguntando por la grabación.